Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un placer poder estar aquí esta tarde con todos ustedes compartiendo un poco las experiencias en esta materia en nuestro país. Pero sobre todo lo que quiero agradecer es la cálida acogida que siempre me han realizado ustedes y que, bueno, pues que creo que lo que tiene que ser es, bueno, pues un paso y un medio para que podamos hacer el mayor número de cosas juntos y podamos llegar a cumplir los objetivos por una parte y por otra que nos vayamos marcando. Yo creo que todo lo que sea compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir formas de realizar cualquier tipo de cuestiones en distintas administraciones, al final es un beneficio para todos. Con lo cual, bueno, siempre se aprende. Yo estoy aquí también para aprender hoy. O sea que muchísimas gracias por esta cálida acogida y espero que les sea útil a todos un poco la presentación que voy a realizar. Bueno, en principio voy a hablar un poco de cómo se realiza la gestión de la conservación de los puentes en España. Voy, primero de todo, a dar muy pocos datos generales, pero que sirvan un poco para contextualizar, digamos, un poco el porqué, la importancia de conservar los puentes, y luego ya vamos a entrar en materia de hablar de cuál es el sistema de gestión de conservación que utilizamos allí. Un tema también novedoso, no tan novedoso porque realmente llevamos ya 10 años aplicándolo, pero que es el plan de mantenimiento de puentes, pero en el cual me gustaría, digamos, hacer un inciso especial y terminar con unas reflexiones finales que luego estarían seguidas del turno de preguntas que ustedes quisieran para poder seguir conversando sobre este tema. Como les decía, en España la carretera es el modo preponderante de transporte, pero con mucha diferencia. O sea, el 86% de los viajeros se trasladan por carretera. Pero es que cuando estamos hablando de mercancías, casi el 95% de las toneladas que se transportan a nivel interior en España se realiza también por carretera, lo cual quiere decir que es el modo que tenemos que cuidar más y en el que tenemos que invertir y tenemos que conservar adecuadamente porque está, digamos, utilizado por una gran cantidad de personas y de bienes. Y es que estas personas y estas mercancías circulan por una red de carreteras que es la que tiene precisamente esos puentes. En España también, para que lo sepan, porque luego iré centrando en lo que es en las competencias de la Dirección General de Carreteras del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En España tenemos 166.000 kilómetros de carreteras. Lo que ocurre es que tenemos distintos niveles competenciales. Tenemos una red de carreteras, que es la red de carreteras del Estado, la principal, la que atiende a aquellos itinerarios de interés general, la que atiende a los principales itinerarios de frontera, a todos los interurbanos que cogen, que tienen su origen y destino en distintas regiones de España y que solamente, digamos, tiene una longitud de 26.405 kilómetros. Es decir, es el 16% de la longitud total, porque el resto de la longitud de carreteras está, digamos, administrada por los gobiernos autonómicos y por las diputaciones provinciales. Pero, a pesar de tener solamente el 16% de la longitud, es la que acoge la mayor parte del tráfico. Más de la mitad del tráfico, al ser un itinerario de esas características, circula por las carreteras del Estado. Y, en el caso de las mercancías, los vehículos pesados, es casi el 65% de esos vehículos los que utilizan la red de carreteras del Estado. Aquí he puesto una cifra también, una circulación media de vehículos diaria de 13.245. Lo que ocurre es que lo de las medias pues engaña un poco, porque tenemos itinerarios principales con más de 100.000 vehículos diarios y otros que no son tan prioritarios que están en el entorno de los 1.000 vehículos diarios. Bueno, pues por toda esa red tenemos nada menos que 33.653 obras de paso. Cuando hablamos de obras de paso, son obras de más de 1 metro de luz. Es verdad que 1 metro es muy poca longitud, pero bueno, ya nos vamos a las que tienen más de 3 metros, que 3 metros ya podemos empezar a tener algún tipo de problema si no tenemos una adecuada conservación. Y en ese caso estamos hablando de 22.961 estructuras. Es decir, estructuras que tengan más de 3 metros de luz son casi 23.000 las que tenemos en la red de carreteras del Estado. Y es más, incluso preciso, en la parte de la red de carreteras del Estado que es directamente gestionada por la Dirección General de Carreteras, porque
si ven en estos 26.000 kilómetros, tenemos casi 2.500 kilómetros de autopistas de peaje y también tenemos 10 contratos de concesiones con peaje en sombra que tienen una longitud total de unos 1.000 kilómetros, con lo cual, digamos, de red concesionada tenemos ahora mismo unos 3.000 kilómetros de carreteras de esos 26.000 que tiene la red de carreteras del Estado. Esas estructuras no están contabilizadas aquí. Vienen a sumar como unas 1.600 estructuras más, ¿vale? Si sumáramos la longitud de estas 22.961 estructuras, son casi 1.000 kilómetros, puestas una detrás de otra. Bueno, pero aparte de tener un número inmenso de estructuras, es que las tenemos de todos los tipos, porque tenemos algunas que nos vienen de la época de los romanos, luego tenemos estructuras medievales que también siguen estando en servicio, de mampostería, tenemos tubos, tenemos arcos metálicos y luego tenemos pues desarrollos muy modernos, como este que se muestra aquí en la fotografía, que es el puente sobre la bahía de Cádiz, que se inauguró en el año 2015. Es un puente atirantado, bueno, pues una de las últimas grandes inversiones en infraestructuras que se ha hecho en nuestra red. Bueno, y los miles y miles de puentes tipo que se utilizan para cruzar, digamos, las autopistas españolas, como el que está en la fotografía de debajo. Pero bueno, aparte de tener mucha tipología, también tenemos algunos que otros deterioros. Y lo que es importante es que los tengamos localizados y que podamos actuar lo antes posible sobre ellos. Deterioros siempre van a existir, porque los elementos de una estructura tienen una vida útil. Con lo cual, cuando estás llegando próximo digamos, al final de su vida útil, pues ese elemento necesita ser rehabilitado o incluso repuesto. Pero es que hay además muchos agentes, como puede ser, por ejemplo, el agua, o los fundentes que utilizamos. Nosotros en España tenemos muchos problemas con la vialidad invernal, que ustedes aquí no tienen afortunadamente ese problema, pero para evitar que se forme hielo en las carreteras y los coches puedan patinar, utilizamos fundentes. Eso es sal. Y a la hora de la verdad, pues la sal produce corrosión en las armaduras de los elementos del hormigón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bien porque se está llegando al final de la vida útil, bien porque hay una serie de agentes que estén actuando en contra de esa vida útil de los distintos elementos de las estructuras, pues tenemos una serie de deterioros en los que tenemos que actuar. Para eso, ¿qué es lo mejor? Pues tener un sistema claro de gestión de conservación de puentes, lo más sistematizado posible. Nosotros en España comenzamos con este sistema en el año 2000 y puedo decir aquí que en aquel momento yo formaba parte de la Subdirección General de Conservación y tuve el gran honor de poner en marcha este sistema. Por eso cuando me piden a veces que hable de este tema me encanta, porque ahora hay otro equipo, ha habido digamos una sucesión en estos temas, hay otros equipos que están llevando este tema, pero bueno, pues tuve la gran suerte de iniciarlo y bueno, también me siento muy orgullosa de ver todo cómo ha evolucionado desde que iniciamos hasta ahora, porque bueno, como comentábamos antes de entrar aquí, no se trata de empezar haciendo un palacio, se trata de empezar haciendo una pequeña casita y luego ir incorporando habitaciones y habitaciones hasta que al final tienes un gran palacio. Pero lo importante es empezar y con paso sólido. Bueno, ese sistema de gestión lo hicimos, o sea, como todo sistema de gestión tiene que basarse en tres pilares fundamentales. Uno es saber que se tiene un inventario de las obras de paso. Después, inspeccionarlas para saber en qué estado están. Y después, en base a esa información, crear un plan de actuaciones. Pues bien, el inventario se había realizado con anterioridad a que se pusiera en marcha el sistema de gestión. Duró unos 5 años desde que se comenzó hasta que se finalizó el inventario de las obras de paso existentes en ese momento en la red de carreteras del Estado y, posteriormente, con cada una de las obras que se han ido incorporando a la red, pues se ha ido actualizando. El otro pilar, como decía, es inspeccionar todas esas obras de paso que tenemos. Nosotros tenemos 3 niveles de inspecciones, las inspecciones básicas, las principales y las especiales, que después detallaré con más tranquilidad en qué consiste cada una de ellas. Las básicas empezaron inmediatamente con el sistema de gestión y los contratos de inspecciones principales y especiales se lanzaron al año siguiente. La mayor parte de ellas son periódicas, pero sí que es verdad que las inspecciones especiales son a demanda, cuando se requiere
pues también, digamos, se realiza rápidamente una inspección de este tipo. Y con toda esa información, como decía, lo que se hace es un plan de actuación, dónde tenemos que actuar y cómo tenemos que actuar. Cuando sabemos cuáles son los deterioros, pues en función de las características de los distintos tipos de estructuras, en el fondo para saber si tienen más o menos incidencia un posible deterioro en las mismas en lo que es la red de carreteras, la circulación, y en base a la gravedad de esos deterioros que se encuentran, pues lógicamente se prioriza en dónde hay que actuar antes. Hay que tener en cuenta siempre cuáles son las disponibilidades presupuestarias y juntando esa priorización y digamos, los recursos disponibles, pues, digamos, se crea el programa de actuaciones y se empiezan a realizar los proyectos de rehabilitación que son necesarios, que están siempre basados en una inspección especial. Vamos a empezar con el inventario. El inventario, como si se han dado cuenta, antes he hecho diferencia con respecto a dos cifras. Tenemos obras de paso, que son todas aquellas que tienen luces mayores a 1 metro, es decir, cogemos incluso las obras de drenaje y tenemos 33.653 actualmente. El inventario recoge todas las obras de paso. Lo que hemos hecho ha sido hacer una guía para poder sistematizar cómo se realiza el inventario, para todas estas incorporaciones que se van realizando nuevas, para que se realicen de la misma forma que se realizaron en un principio y, por tanto, los datos que tengamos sean homogéneos y coherentes. Esta guía está a disposición de cualquiera que puede consultarla y descargársela en la página web de nuestro Ministerio. La ficha del inventario es una ficha por cada una de las estructuras. Tiene una primera parte que es como los datos generales, localización, situación, tipología, y luego hay una ficha por cada uno de los elementos, estribos, pilas, tablero, equipamiento, etcétera, etcétera. Con ello, pues podemos saber en cualquier parte de España dónde tenemos los puentes y qué tipo de puente es. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una región, Extremadura, que tiene 2 provincias, Cáceres y Badajoz, saber cuántos puentes tenemos, de qué determinadas luces y dónde están ubicados cada uno de ellos. Pero también podemos saber todos los datos que queramos de los puentes que tenemos. Estas estadísticas están realizadas ya con lo que son las obras de paso de mayor de 3 metros de luz, que son las que a partir de ahora formarán parte del resto del sistema de gestión, en la parte de las inspecciones principales y la parte de las inspecciones especiales. Así podemos saber que, de acuerdo con la luz que tienen, digamos, las distintas estructuras, pues tenemos prácticamente el mismo número de puentes que de pontones, un poquito más de puentes, 10.185. Puente para nosotros es cualquier estructura con más de 10 metros de luz, ¿vale? Pontón es una estructura entre 3 metros y 10 metros de luz, que tenemos 9.851. Y luego estructuras de grandes dimensiones, pues 2.481. Y también pasos inferiores peatonales, que en algunas regiones, digamos, sobre todo en las incorporaciones a las grandes ciudades, o pasarelas peatonales, que también, digamos, forman parte de lo que es el patrimonio de la red de carreteras del Estado. También podemos clasificarlas por tipología estructural. La mayor parte de ellas son tableros tipo losa, vigas, pero también tenemos una gran cantidad de bóvedas. Esto viene sobre todo de la parte de también las obras que tenemos todavía de mampostería. Tenemos algunos pocos puentes atirantados, 12 en concreto, 102 puentes arcos y, bueno, esa tipología, digamos, sobre todo para pasos inferiores, de ser marcos de hormigón o incluso tubos corrugados. También podemos clasificarlas de acuerdo con el tipo de material preponderante dentro de la estructura. La mayor parte de ellos, efectivamente, son estructuras de hormigón, pero tenemos estructuras de fábrica, algunas pocas metálicas y estructuras mixtas. Digamos que en base a ello lo que tenemos es como una visión muy clara de qué es lo que tenemos en la red y en base a ello, una vez que lo sabemos, vamos a inspeccionar cómo está. Y, como os decía, tenemos 3 niveles. El primer nivel es la inspección básica. La inspección básica se realiza para todas las obras de paso, porque la realizan las mismas personas que están realizando la vigilancia de la carretera dentro de las labores que tienen encomendadas como conservación de la carretera. Nosotros en España tenemos externalizada la conservación de las carreteras mediante contratos de conservación integral.
Tenemos la red dividida en 176 sectores. En algunos casos son solamente vías de gran capacidad, en otros casos son vías convencionales, es decir, las de un solo carril por sentido de circulación, y en otros casos, en un mismo sector, se engloban parte de vías de gran capacidad y parte de vías convencionales. Las personas encargadas de la conservación, de la vigilancia de todos los elementos de la carretera, también lo están, digamos, de los puentes que forman parte, las obras de paso en este caso, de ese tramo que están, digamos, que es competencia suya el conservar durante un periodo de 4 años. Y esas personas son las que tienen que rellenar una serie de datos, tienen que hacer estas inspecciones con una frecuencia de 15 meses, es decir, en un contrato de conservación integral se inspecciona 3 veces todas las obras de paso que forman parte del mismo y tiene que hacer una valoración obviamente cualitativa. Estamos hablando que estas personas no son especialistas en estructuras, ¿vale? Simplemente tienen que decir si cada uno de los elementos de esas estructuras que están inspeccionando están en un estado aceptable, necesita reparación, aunque no es urgente, sería a medio plazo, o necesita reparación urgente. Como siempre, lo que hemos hecho ha sido para, digamos, homogeneizar, daros cuenta que estamos hablando de 176 sectores y muchos operarios por cada uno de estos sectores que realizan estas labores, ¿no? Pues lo lógico es que se haga siempre de una forma homogénea, que los criterios para realizar esta inspección sean los mismos, con lo cual hemos redactado una guía de cómo se realizan las inspecciones básicas. Que, lo mismo digo, todo este tipo de documentación está, digamos, a disposición del que quiera, digamos, bajársela de la parte de documentación y normativa del Ministerio. Estas fichas pues tienen también una primera ficha de datos generales de la inspección básica, en la cual están cargados parte de los datos de las fichas del inventario, y luego tienen que realizar, pues digamos, un poco estas cualificaciones de cómo están cada uno de los elementos de las estructuras. Vean aquí. A ver. Cada uno de los elementos pues lo va, digamos, cualificando. Se ve mal en la fotografía. Si, digamos, está en buen estado, no pone nada más, pero si no está en buen estado, tiene que decir efectivamente si necesita una reparación urgente o no. Y luego pasamos ya a las inspecciones principales. Las inspecciones principales ya sí se realizan por técnicos especialistas, ¿vale? Estas las hacemos lo mismo, las externalizamos mediante contratos a empresas especializadas en tema de estructuras y consisten en una inspección minuciosa de cada una de las obras de paso de mayor de 3 metros de luz, es decir, a partir de pontones. Pero es una inspección visual únicamente, no requerimos todavía para ella medios especiales. Para eso, digamos, reservamos las inspecciones especiales. La frecuencia con la que se vienen a hacer es de 5 años aproximadamente, es decir, que todo el parque de estructuras de más de 3 metros de luz en nuestra red de carreteras, cada 5 años está inspeccionado por completo. Y en este caso sí se hace ya una valoración cuantitativa. Se va evaluando cada uno de los elementos y al final, mediante una agregación ponderada, se llega a valorar, a obtener un índice de estado de la obra de paso en concreto que puede estar dentro de 5 niveles, como veremos más adelante. Volvemos a lo mismo. Está absolutamente sistematizado, se ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, efectivamente, en intentar que existan unas guías lo más completas posibles para que, efectivamente, bueno, pues cualquier técnico de una empresa que no haya contratado con anterioridad con nuestro ministerio para realizar estas labores sea capaz de realizarlas con base a las condiciones que se ponen en el pliego del contrato y con base a lo que se recomienda en esta guía. Volvemos a lo mismo, son una serie de fichas. En ellas, como os decía, vuelven a estar cargados parte de los datos del inventario, con lo cual sirve incluso de comprobación, ¿vale? Y se van evaluando, digamos, elemento a elemento, cuál es el estado de cada uno. Yo es que soy un poco patosa para estas cosas, pero aquí. Aquí, por ejemplo, en el caso del OSA,
su material hormigón pretensado, tiene una gradación superficial, digamos, la cuantifica y entonces al final, digamos, con todo, porque esto lleva, digamos, como unos cálculos internos, por decirlo así, todas estas aplicaciones, al final se llega a que cada uno de los elementos, en función de la gradación que tienen, pues tiene un índice de estado. En este mismo caso, la losa de hormigón pretensado no solo tiene gradación superficial, sino que también tiene humedades y filtraciones y eflorescencias. En base a eso, pues va teniendo, digamos, un índice. ¿Qué ocurre? Pues que después todo eso se va agregando. Y al final la losa tendrá un índice de estado en base a cuáles son los deterioros singulares, cada uno de los deterioros que va teniendo, en qué zona están situados, porque no es lo mismo que estén en un sitio que en otro, cuál es su extensión y cuál es su grado, digamos de profundidad, etcétera, etcétera. Y así vamos agregando elemento a elemento y luego, posteriormente, cada uno de los elementos hasta... Como veis, cada uno de ellos tiene un índice. Pues aquí, por ejemplo, los vanos tienen un índice de 72, que al final es el mismo que termina teniendo la estructura. Pero si leyéramos por aquí, tendríamos índices diferentes, 67 para distintos elementos, pero todos los elementos, primero, no tienen la misma importancia, con lo cual hay que agregar ponderadamente, y al final obtenemos un índice total de la estructura, que es el que nos sirve después para poder priorizar, saber en cuál tenemos que actuar antes y en cuál después. También tenemos fichas especiales, por ejemplo, para el caso en el que las estructuras estén sobre un cauce, en el cual, digamos, se mide la vulnerabilidad. Se hacen preguntas del estilo de cuál es el ángulo de incidencia, bueno, en qué situación relativa con respecto al cauce están situados las pilas, los estribos, cuál es el ángulo de incidencia de la corriente, cómo están los sistemas de protección en caso de que los tenga, si se observa algún tipo de socavación y hasta qué grado, etcétera, etcétera. Estamos todavía, de todas formas, en una inspección visual, es decir, lo que el operario, que es un especialista en estructuras, puede observar desde la orilla, desde el tablero, pero sin realizar ningún tipo, como puede ocurrir en las inspecciones especiales, como inspecciones subacuáticas, ¿vale? Todos estos datos, en el caso de las inspecciones principales, en los últimos contratos, eso no se hacía en la época en la que yo empecé, ya se van incorporando en unas tablets que están preparadas con este software y todos los datos se van calculando conforme se van introduciendo e inmediatamente son trasladados a nuestros servicios centrales, con lo cual tenemos información en tiempo real de las inspecciones que se van realizando. Y, como les comentaba, con respecto al índice de estado de las estructuras, pues esta es la categorización que tenemos. Entre 0 y 20, bueno, pues prácticamente la estructura está perfecta, 21 y 40 también. He puesto aquí, digamos, un poco cuál es la definición, por no hacerlo demasiado largo, de cuáles son los peores estados, los 3 peores. Por ejemplo, en un índice, si el resultado de la inspección principal diera un índice entre 41 y 60, querría decir que esa estructura ya presenta una serie de patologías que hacen prever una reducción de las condiciones de servicio o de durabilidad y que, por tanto, como mínimo hay que hacer un seguimiento de esas patologías en el futuro de una forma, digamos, ya sistematizada para, en todo caso, realizar una actuación a medio plazo. Si el índice, en vez de ser 41 y 60, estuviera entre 61 y 80, ya estamos en una situación un poco peor. Estamos con deterioros o patologías que ya sí pueden prever una modificación del comportamiento resistente estructural o una importante reducción del nivel de servicio. Y, por tanto, ya sí estaríamos hablando de que requeriríamos una actuación a corto o medio plazo y, generalmente, lo más factible es que se plantee el que se realice una inspección especial, ¿vale? Y si estamos con un índice entre 81 y 100, estamos hablando ya de deterioros o patologías que pueden comprometer seriamente la seguridad de la infraestructura, pero, ojo, también la seguridad de los usuarios, porque ahora os comentaré, lo veréis claramente en el ejemplo de la diapositiva posterior, y, por tanto, requiere una actuación urgente, ¿vale? En algunos de estos casos es el momento en que se tiene este conocimiento, por eso es importante esa inmediatez
que no sea solamente los inspectores quien tengan esa información, sino que rápidamente el equipo que está en la subdirección de conservación, en nuestra dirección general, tenga esta información para conocer cuáles son las estructuras que están con unos índices de estado peores, pueda tomar decisiones necesarias, como es, por ejemplo, una limitación del uso. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que es el resultado de la última inspección principal que se realizó, de la cual, de las 22.961 obras de paso, solamente 66 están con un índice de estado de peor categoría, entre 81 y 100. Esto puede indicar dos cosas. Efectivamente, parte de ellas tienen patologías graves, con lo cual, digamos, pues ya se han iniciado la inspección especial y para posteriormente realizar un proyecto de rehabilitación basada en ella. Y en algunas de ellas, la mayor parte, afortunadamente, se trata de problemas graves en los sistemas de contención, que después os enseñaré algunas fotografías. Muchos de ellos están ocasionados, por ejemplo, por la utilización de fundentes. Entonces, cuando se detecta que un sistema de contención pudiera no contener la salida de un vehículo, para nosotros eso es una patología grave. Estructuralmente el puente está perfecto, pero no nos podemos permitir el lujo de que un vehículo se salga de la calzada y el sistema de contención no lo detenga, con lo cual para nosotros esto es un deterioro muy grave. Comento esto porque nosotros en España, os voy a contar una anécdota, tenemos una ley de transparencia que nos obliga a dar muchos datos. Y entonces, bueno, se hizo una solicitud para saber cuál era el estado de los puentes y se les facilitó este tipo de información. Y a pesar de que se les contaba esto, los titulares eran: la red de carreteras del Estado tiene 66 puentes que están a punto de caerse. Entonces, digamos, un poco aclaro esto porque efectivamente la gravedad es grave, porque no, lógicamente, cuando sabemos que un sistema de contención no reúne las condiciones, hay que repararlo urgentemente, por eso la gravedad, pero no quiere decir que la estructura se vaya a caer. Y luego llegamos al último tipo de inspección, la inspección especial. Esta es una inspección ya en detalle. Se realiza con técnicos especialistas de la mayor cualificación y requiere siempre de medios especiales. Aparte de que los motivos por los cuales se realiza una inspección especial, uno es, ya lo hemos visto hasta ahora, el caso de que se hayan detectado patologías importantes en algunas inspecciones principales y, por tanto, se requiere una actuación y el primer paso es hacer una inspección mucho más detallada, pero también hay muchas estructuras que visualmente no se pueden inspeccionar por sus dimensiones o porque, porque tiene una altura de pilas tremenda, es muy difícil bajar a lo mejor hasta, digamos, lo que es la zona de las cimentaciones, la base de las pilas o de los estribos, desde lo que es la zona del tablero, estamos hablando de valles muy cerrados, complicados, pues lógicamente allí no se puede realizar una inspección visual, ¿no? La que llamamos inspección principal. También, por ejemplo, la parte inferior de los tableros, si estamos hablando de puentes muy elevados, aunque pudiera el inspector bajar hasta la zona base del valle, pues es que no llega a ver cómo está el tablero. Entonces, bueno, pues aquí requerimos efectivamente de estos medios, ¿no? Las cestas, las grúas, las pasarelas, para descolgarlas e introducirlas por debajo del tablero, etcétera, etcétera. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de un puente que se inspeccionó recientemente sobre el río Rumblar. Veis aquí en la fotografía inferior derecha, pues todo el andamiaje que se tuvo que realizar para simplemente realizar, digamos, un poco la inspección de ese puente arco. Y como resumen de las inspecciones especiales que llevamos realizadas hasta la fecha, se han realizado en 11 contratos, que llamamos itinerarios, porque digamos intentamos que cubran determinadas zonas del país para que sea, digamos, un poco más sencillo y minimizar, o sea, hacer más eficiente, reduciendo los costes de transporte. Y en total se han realizado, desde que se comenzaron en el año 2001, 580 inspecciones especiales. Pero sí decir que cada vez vamos más a este tipo de inspección. Por varias razones, pues porque efectivamente cada vez vamos digamos, teniendo más medios y porque además cada vez va teniendo más importancia la conservación, con lo cual estamos invirtiendo más en ella. Entonces, en los dos últimos contratos se han hecho 153 inspecciones. O sea, que quiere decir que en los 9 anteriores hayamos hecho simplemente el doble de lo que hemos hecho en los dos últimos.
¿Qué tipo de deterioros nos estamos encontrando? Pues un poco variado. La mayor parte de ellos son en temas de equipamiento. Por supuesto, las juntas, los aparatos de apoyo, los sistemas de contención, como comentaba anteriormente. A nivel estructural, afortunadamente, muy pocos. Es verdad que son en temas muy específicos, los apoyos a media madera, que ya se han prohibido, ese tipo de juntas en España, accidentes, golpes, un camión con exceso de gálibo que golpea un tablero, o un camión o un autocar, como ha pasado, que impacta contra la pila de un viaducto. Pues porque se duerme el conductor o por cualquier otra circunstancia. Y luego, bueno, los deterioros típicos que sí que pueden tener una incidencia estructural, como son las corrosiones o los agrietamientos. Muchos temas de durabilidad, tema de pinturas, impermeabilizaciones, sistemas de protección. Las obras de drenaje transversales, otro tema que ya no se construye en España, los tubos corrugados, de acero corrugado, pero que tenemos bastantes y que, obviamente, cuando estamos ya detectando que la corrosión ha mermado mucho en la capacidad estructural, los estamos sustituyendo. Tenemos problemáticas específicas, como no puede ser de otra forma, en tableros atirantados. Aquí nos hemos llevado una sorpresa. Pensábamos que este tipo de estructuras iba a tener una vida útil superior y bueno, pues había un gran desconocimiento de cuál iba a ser la vida útil de los tirantes, y nos estamos dando cuenta que estamos en torno a los 30 años cuando tenemos que estar ya reponiéndolos. De hecho, ya hemos hecho la rehabilitación de uno de estos puentes en la zona de Alicante. Se va a realizar en próximas fechas otro en la ciudad de Sevilla, y estamos también a nivel internacional. Tenemos un puente sobre el río Guadiana, que por tanto es internacional porque está en la frontera entre España y Portugal, que también es atirantado, que se construyó en el año 91 y que ahora mismo estamos sustituyendo todos los tirantes porque tienen un grado de corrosión muy, muy elevado. En este caso, la actuación la está realizando Portugal. La mitad de esa actuación la paga España y, obviamente, supervisamos las actuaciones que realizan. También, aparte de los tableros atirantados, las celosías metálicas, todos los nudos, efectivamente, comprobar las soldaduras, etcétera, etcétera, y las obras de fábrica, mampostería, porque es que se sustentan solas, no tienen, digamos, las armaduras como tenemos en el hormigón, con lo cual, bueno, pues hay que, efectivamente, a veces es complicado y digamos, pues requiere un tipo de rehabilitación muy diferente a la que se realiza en otro tipo de materiales. Y ojo, nos estamos encontrando una cosa que pensábamos un poco erradicada, deterioros de tipo químico del hormigón. Tenemos ahora mismo cortado un puente en las inmediaciones de Madrid, sobre el M40, porque se detectó un exceso de flecha y se decidió hacer unas catas. Es la importancia de la inspección, es la importancia de la observación. Y se vio que se había producido una reacción árido-álcali y que la corrosión de las armaduras era muy superior a la esperada. Estamos hablando de unos puentes que se construyeron hace escasamente entre 2 y 3 décadas. Obviamente se cortó inmediatamente el tráfico y ese puente está ahora mismo siendo demolido y ya, digamos, se va a sustituir por uno nuevo. Y, como comentaba antes, los deterioros por el efecto del hielo o del deshielo, la utilización de los fundentes. Obviamente, el tener ese inventario de puentes nos permite saber qué puentes se construyeron a la vez que que os comentaba de la M40 y se han realizado inspecciones en todos esos puentes, porque si hubo un fallo, que no se trata ahora mismo de buscar responsabilidades, pero un fallo, digamos, y se ha producido, o sea, digamos, el cemento que se utilizó ha producido ese tipo de reacción, ¿por qué no se iba a haber producido en otro puente que se construyera, digamos, más o menos en la misma época, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de tener un buen inventario, de saber qué tipología, cuándo se construyeron los puentes y dónde está cada uno de ellos. Aquí tengo también otros ejemplos de deterioros por falta de impermeabilización o por un exceso de fundentes en digamos, elementos metálicos. Como os comentaba, los tubos de acero corrugado, que ya no se utilizan, pero bueno, tampoco se previó cuando estos tubos se colocaron en nuestra red hace 50 años que iban a tener esta evolución, ¿no?
Como os decía, pues todo el tema de las impostas en los puentes, digamos, de hormigón, pues veis, o sea, las armaduras completamente al aire, y todo esto es la acción de los fundentes. Aquí tenemos más de estos ejemplos y no sé si observáis en la figura de la derecha, abajo, cómo está efectivamente absolutamente corroída la barrera metálica. Y bueno, estos ejemplos. Para nosotros esto entra dentro del índice del 81 a 100. Es verdad que estructuralmente el puente está maravilloso, pero no sabemos si un camión impactando contra ese elemento de la estructura sería capaz la barrera de detenerle, o el camión, digamos, rebasaría la misma y caería al vacío. Bueno, y un poco como resumen, un diagrama de flujo de lo que es nuestro sistema, digamos, de conservación de puentes. Está basada en una política, digamos, en la que, digamos, la conservación es importante. Por eso se establece este sistema de gestión que se basa inicialmente en lo que es el inventario. Ello permite jerarquizar las distintas estructuras que tenemos. En base a ello se realizan las inspecciones básicas y las inspecciones principales. Con base a esa misma inspección ya se pueden realizar los mantenimientos ordinarios necesarios. Con esa caracterización del estado en el cual se hace una evaluación del mismo, del deterioro, de acuerdo a unos umbrales de aceptación que se han definido previamente, de acuerdo con esta política de conservación, como decía, y en el caso de que sean temas de impactos por accidentes, etcétera, o algún tipo de, bueno, pues una junta o una barrera, pues se trata de un mantenimiento extraordinario que se puede, digamos, sin necesidad de un proyecto, acometer rápidamente, y en caso contrario, pues se realiza una inspección especial de esa estructura, se plantean distintas propuestas de actuación, se termina redactando un proyecto de rehabilitación y, en base a los recursos disponibles, pues se realiza el correspondiente encaje presupuestario y tenemos un programa de actuaciones para desarrollar. Después de eso, lógicamente, no nos podemos olvidar, tenemos que hacer un seguimiento de esas actuaciones, ¿vale? Y con toda esa información, recalibrar y mejorar el sistema. Siempre se puede mejorar. También comentarles cuáles son un poco las mejoras para los contratos que vamos a sacar, que hemos licitado ya en el año 2019 y que se van a poner en marcha ahora en cuanto se termine la adjudicación de los mismos, que digamos corresponden a las inspecciones principales y las inspecciones especiales. Como novedad, en los contratos de inspección principal, para todos puentes que tengan más de 300 metros de longitud, se hace obligatorio que se realice una inspección con dron, ¿vale? De forma que se llegue a todos los resquicios del puente. También, en aquellos que tienen un cajón que sea visitable, que hasta ahora no era obligatorio, digamos que se inspeccionase en la inspección principal, que es una inspección visual, a partir de ahora lo es. Luego, en aquellas estructuras que son un poco especiales, como los puentes atirantados, como las celosías de grandes dimensiones, celosías metálicas, perdón, o los puentes arcos de más de 40 metros de luz, ya no vamos a realizarles inspecciones principales, directamente vamos a ir a una inspección especial. De hecho, estos contratos salen mixtos, porque antes contratábamos por una parte inspección principal y por otra parte inspección especial. En estos contratos ya llevamos inspección principal y parte de itinerarios de inspecciones especiales, de forma que sea un poquito más dinámico y haya una mayor eficiencia en todo ello. Y otra de las novedades es que a todas aquellas estructuras en las cuales se les haga una inspección especial, se obliga también a hacer un plan de mantenimiento de puentes. Que ahora voy a comentar en muy pocas diapositivas, para no alargarme mucho, en qué consiste ese plan de mantenimiento. A ver, un plan de mantenimiento es saber qué hay que hacer en el puente una vez que esté puesto en servicio. La cuestión es que es una cosa tan obvia y tan básica, pero que no siempre se ha hecho. De hecho, en nuestra normativa no era obligatorio. Ha empezado a ser obligatorio para los puentes de nueva construcción a partir del año 2008, con la actualización de la instrucción de hormigón estructural, y para el caso de los puentes de acero, con la instrucción en el año 2011 de acero estructural. Pues como siempre, hemos redactado con ayuda de las asociaciones del gremio, como la Asociación Técnica de Carreteras, que es el Comité Nacional Español en la Asociación Mundial de la Carretera, y H, que es la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, una guía para ver cómo se deben redactar estos
estos planes de mantenimiento. Como características generales, se trata de un documento que es autónomo, independiente del proyecto, porque lo que queremos es que ese proyecto vaya ligado a la estructura y quien tenga que conservarla tenga el proyecto siempre, el plan de mantenimiento de esa estructura, que no tiene por qué tener el proyecto completo del tramo de 40 kilómetros de autovía, ¿no? Y es un documento vivo. Empieza a redactarse en la fase de proyecto, pero se modifica y actualiza adecuadamente en la fase de construcción y, por supuesto, también en la fase de explotación. ¿Quiénes son los responsables de realizar estas redacciones y actualizaciones? En la fase de proyecto, el director de proyecto; en la de construcción, el director de obra; y en la de conservación, el responsable de conservación. ¿Cuál es el contenido en la fase de proyecto de este plan de mantenimiento? Pues tiene que tener una descripción de la estructura, en la cual, digamos, pues se describa la tipología, dimensiones y el entorno, que también es muy importante. ¿Cuáles son las vidas útiles que se prevén de cada uno de los elementos? Y cuáles son los medios de acceso que se han previsto para llegar a realizar las conservaciones o reparaciones necesarias. ¿Qué tipo de inspecciones se prevé se tengan que hacer? Se establecen los criterios de inspección, cuáles son los puntos críticos. Con lo cual, digamos, cuando se hace una inspección ya se va como mínimo. Nunca se van a quedar, digamos, despistados esos puntos que son los más delicados. Se hace ya también una previsión de qué tipo de mantenimiento ordinario. Cada X tiempo hay que cambiar la junta, cada X tiempo hay que hacer esto, cada tal. Y también el extraordinario, ¿vale? Con lo cual, esto es muy bueno, porque es que ¿con qué estamos tratando ya? Con costes. Es decir, un plan de mantenimiento te permite conocer realmente el coste total del ciclo de vida de la estructura. No solamente el coste del proyecto y de la construcción, no. Sabemos cuánto nos va a costar, digamos, también mantenerlas. Con lo cual podemos tomar las decisiones más adecuadas. Por tanto, para nosotros consideramos que un plan de mantenimiento de puentes tiene todas las ventajas. Primero, permite tener en cuenta la conservación desde el primer diseño. Ya se diseña pensando que hay que conservarlo, con lo cual la tipología, los materiales, el decidir si uno tiene más vida útil o no, se pueden tomar decisiones, ya conoceremos, vamos a conocer cuál es el coste total del ciclo de vida. Podemos plantearnos el invertir más en la construcción y tener después menos costes de conservación, o invertir menos en construcción y tener más costes de conservación, pero lo conocemos y con esa información tomamos la decisión más adecuada. Digamos que también nos permite diseñar la estructura de forma que después se pueda conservar. ¿Cuántas estructuras nos estamos encontrando que para cambiar los apoyos tenemos prácticamente que cambiar el tablero? Porque no podemos acceder a los aparatos de apoyo. No era una cosa tan difícil de haberla pensado, pero bueno, ya que nos lo hemos encontrado, a partir de ahora no nos va a volver a pasar. Y como eso, un poco todo, ¿no? Conoceremos la vida útil de los elementos, podremos tomar decisiones en base a ello. Y ¿cuáles son los puntos críticos? Pues entonces nos permite, efectivamente, que ninguno de ellos se nos escape cuando vayamos a hacer una inspección. Ya se dan criterios, con lo cual, digamos, facilita mucho. Todo esto en concordancia con el sistema de gestión y, ojo, en aquellos lugares en los cuales no existe un sistema de gestión, se puede utilizar este manual precisamente para hacer las inspecciones necesarias, porque en el caso concreto de España no todas las regiones, por ejemplo, tienen implantado un sistema de un sistema de gestión de conservación y, bueno, pues esta guía les puede ser útil, digamos, un poco para ese tema. Y, como decía desde un principio, lo importante es que ya habrá una serie de actuaciones que estarán predefinidas y que además sabremos cuánto van a costar. Luego, en la fase de construcción, este plan de mantenimiento se sigue, actualizando y completando con el proyecto de liquidación en la parte que le compete a la estructura correspondiente, con el documento fin de obra, el acta de prueba de carga y la documentación de cada uno de los elementos de ese puente. Y lo mismo en la fase de conservación. O sea, hay que incorporar a ese documento, que se va haciendo más gordo cada vez, las inspecciones que se han realizado, qué actuaciones de conservación extraordinaria a lo mejor ha habido que realizar, en su caso los proyectos de rehabilitación que se realicen y la documentación de los elementos nuevos que se hayan sustituido. ¿Y qué ocurre con los puentes existentes? Pues, como os decía, en estos contratos nosotros ya hemos incluido que, a la vez de hacer una inspección especial, a todos aquellos que se le haga una inspección especial también se haga ya un plan de mantenimiento. Se puede y se debe hacer. No será ni tan completo ni tan bueno como cuando lo hacemos desde el principio, pero mejor eso que nada, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, y espero no haberles aburrido mucho, unas reflexiones. Es muy importante tener presente la conservación desde el primer momento que se tiene la concepción de cualquier tipo de proyecto. Al final, pues es verdad que es lo que es menos grato porque no corta cintas. Es muy bonito diseñar algo nuevo, es muy bonito construirlo, es muy bonito inaugurarlo, pero al final, eso al final en España nos lleva a una media de 6 años, 8 a lo más, y conservar para el resto del infinito. Con lo cual es importante tenerlo presente desde el primer momento y entonces diseñar siendo conscientes que después tenemos que conservar, con lo cual ya digamos diseñamos para ello y construir siendo conscientes de que tenemos que conservar, con lo cual ojo a las trazabilidades de los materiales y en una cosa muy importante que estamos poniendo en marcha es lo que llamamos inspección cero. Se termina una estructura y se hace una primera inspección. Si algo no reúne las condiciones, pues se modifica en ese momento. Estamos justo todavía en el periodo de construcción, con lo cual es el momento para hacerlo. Como os decía, importantísimo, redactar planes de mantenimiento de todas las estructuras que se realicen nuevas, pero ir también, digamos, sobre todo de todas las que son más singulares del parque que ya tenemos. Realizar en la medida de lo posible actuaciones preventivas de conservación. Todo lo que sea preventivo nos ayuda a que después el costo sea menor, cuando ya sea necesario o urgente. Incrementar la profesionalización de las personas que realizan estas inspecciones, técnicos lo más cualificados posibles y especialistas. Tenemos que empezar a hacer, también nosotros en España, es uno de los retos que tenemos pendientes a partir de ahora, análisis de riesgos, sobre todo a tema de inundaciones. El clima, no sabemos muy bien la causa, pero la verdad es que está cambiando. Y efectivamente cada vez nos estamos encontrando con lluvias más torrenciales, problemas de inundaciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un análisis de riesgos, de acuerdo con el inventario de estructuras que tenemos, para ver cuáles son más vulnerables y en cuál tenemos que poner a lo mejor el énfasis para poner alguna medida de protección. Y, por supuesto, siempre estar a la vanguardia, con todos los nuevos materiales, las nuevas técnicas, esto de los drones, los diseños, etcétera, etcétera, la ingeniería forense cuando falla una estructura, etcétera. Bueno, pues no descansar nunca, mejorar siempre y seguir adelante. Y en lo que sea siempre poder compartir experiencias, un placer. Muchas gracias por su atención.